la semana pasada concretamos la compra del techo ya, así que hay algo que está pasando en el Maitén, en Chipoleti, en Santa Rosa, y está bueno esto que podamos tener un lugar para tener un encuentro con Dios, con personas que están necesitadas. Saben, hermanos, que esta sociedad realmente tiene una necesidad a la pregunta, y la iglesia hoy tiene la respuesta. Sepa que usted, hermano, hermana que está acá ahora viendo, lo que están en YouTube también, nosotros somos portadores de la respuesta de Dios para la vida de esta sociedad en decadencia. Y hoy les quiero comentar, y no quiero ser tan largo, de una persona, una conversión. Escuchaba testimonio ahí. Matías, si tal vez esta hubiera sido tu testimonio, fue tal vez la introducción de este tema. Y la conversión de Saulo. Ustedes van a Hechos capítulo 9. ¿Quieren ir a Hechos capítulo 9? ¿Tener la Biblia ahí? Hechos capítulo 9. Teniendo en mente el texto lema, Salmo 31:5, en tu mano están todos juntos, mis tiempos. A algunos les leo los labios, a algunos les puedo leer los labios, a otros no. Dice así la palabra de Dios, Hechos 9, capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, nota eso, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que haga yo? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Oremos por favor, Dios, en esta hora pedimos tu asistencia, Señor. Tú conoces toda mi debilidad, mi insuficiencia, y me declaro totalmente incompetente. Por eso clamo que tu Santo Espíritu sea el que en esta hora, Señor, ministre en nuestros corazones. Señor, aún de aquellos que posteriormente a este tiempo puedan escuchar esta palabra. Sea tu palabra, Señor, sea tu palabra la que traiga transformación a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo no sé si usted ha leído alguna vez este pasaje. ¿Hay alguien que lo ha leído alguna vez? Levanta la mano ahí, así, por lo menos lo que puedo ver. Bien, 1, 2, ahí está. Tal vez no lo leíste nunca, pero a lo mejor sí lo leíste. Y decís, bueno, ¿qué vamos a aprender de acá? Mira, hay algo que me interesa. Hay dos preguntas que hace Pablo. Pero lo primero que te quiero decir es que Jesús le habló primero.
Jesús le habló primero. Y quiero decirte esto porque parecería que nosotros nos olvidamos de que siempre, siempre, siempre la iniciativa Dios la tiene para con sus hijos. La iniciativa Dios la tiene para con el hombre. Y Jesús tiene esta iniciativa hacia Saulo en este momento, después se llamaría Pablo, pero Saulo en este momento Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a la respuesta de él, ¿quién eres, Señor? Pero la pregunta del Señor fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, hay algo interesante, cuando vos ves el primer versículo, era una sed de justicia que tenía este hermano. Este hermano precioso después, porque en ese momento él estaba contra la iglesia, pero después vendría a ser el gran apóstol Pablo, un apóstol transformado, un hombre transformado, un hermano transformado. Pero en ese momento, Pablo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y aquellos que se convertían, él los tomaba, los llevaba a prisión. Él tenía que pedirle permiso a los sacerdotes, le pidió permiso y él tenía un plan. Mirá, él tenía un plan establecido. Él iba de Jerusalén hacia ¿dónde? Hacia Damasco. Y la primera pregunta que Pablo le hace es, Señor, ¿quién eres? Yo quiero decirte una cosa. No sé cuáles son los planes que vos tenés, pero Pablo tenía sus planes. Y tal vez hasta podés estar en la iglesia y tener tus planes y no importarte qué es lo que Dios quiere. Tal vez ni siquiera le consultás al Señor si vas a hacer tal o cual cosa. Te pregunto, ¿le consultás al Señor para comprarte una remera? ¿Una camisa? ¿Un par de zapatos? ¿Un par de zapatillas? ¿Se lo consultás? Te pregunto. Vos sabés que es algo que lo hacemos tal vez hasta sin pensar o a lo mejor está dentro de nuestro presupuesto, está ya metido. Hay planes que nosotros tenemos, hay planes, hay acciones que nosotros queremos hacer y las manejamos independientemente. Saulo lo estaba haciendo de esa manera, Saulo estaba manejándose independientemente. Y lo más triste que creía que estaba haciéndolo para Dios. Pero Dios iba a encargar de que los planes de Pablo cambiarían a ser los planes de Dios para Pablo. Mira, eso es algo totalmente diferente, totalmente diferente. Cuando yo le digo a Dios, Dios, ¿cuáles son tus planes para mí? Cambia totalmente la perspectiva de cualquier tipo de servicio que quieras hacer para Dios. Pablo aprendió a saber que nuestras vidas están en sus manos. Hermano, yo cuando veía esto, veía la conexión con el Salmo 31:5. Mis tiempos están en tus manos. ¿Y qué es la vida? Sino un periodo de tiempo en el cual estamos nosotros, cada uno de nosotros. Pablo entendió, Saulo entendió que su vida estaba en sus manos. Fue caído a tierra,
Yo no sé dónde estaba sentado o si estaba parado, no lo dice la palabra. Pero Pablo cayó en tierra y descubriría algo. Descubriría que él era poderoso, pero no podía controlar todo. Pablo no podía controlar todo. Y que había alguien con mayor poder que él. Y ahora estaba en manos de ese poder. Pablo tenía el poder de encarcelar, de tomar, de arrastrar a las personas hasta la cárcel. Pero se encontró con un poder que no lo conocía. Y quiero preguntarte en esta noche, ¿conoces ese poder? Porque esta sociedad nos está llevando a que nosotros seamos autosuficientes. Y sin duda, esto nos lleva a cada uno de nosotros a estar mirándonos a nosotros mismos. Saulo después declararía, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Le empezó a reconocer que él era siervo, que había un Señor que era mayor que él. Él tenía todo el poder, escúchame bien, tenía todo el poder y él estaba en un señorío, tenía personas que estaban bajo su autoridad para poder llevar a cabo esta empresa que él tenía desde Jerusalén a Damasco. Pero cerca de Damasco se encontró con un poder que era mayor que el que él tenía. A mí me encanta darme cuenta de que Saulo en ese momento descubrió algo. Descubrió que él le pertenecía al Señor. Mira, yo no sé si vos te has dado cuenta y has descubierto que le perteneces al Señor. No sé, no sé. Cuando predico desde el púlpito veo las caras, acá puedo ver algunas caras, pero ni siquiera me hacen un movimiento, pero claro, y está, eh, es esencial que sepamos nosotros que le pertenecemos. Es esencial tener este sentido de pertenencia. Le pertenezco. Y le pertenece por dos razones. La primera es porque te creó. Y la segunda es porque te salvó. Yo le pertenezco a Él. Yo le pertenezco a Él. Y descubriría una cosa más que es muy interesante, es que él descubriría el temor a Dios. El temor a Dios. Vos lo ves a un Saulo totalmente de, de estar en un lugar encumbrado a estar en el piso, temblando y temeroso. Y quiero decirte algo, mi querido hermano, mi querida hermana que estás escuchándome en esta noche ya, que ningún siervo de Dios puede accionar a favor de Dios si no tiene temor de Dios. Tenía 10 años y mi abuelo me regaló este versículo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. El conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Después lo podés buscar, está en Proverbio 9, 10. Y es interesante
entender de que la sabiduría, dice el escritor a los Proverbios, ve el peligro y se queda quieto. El insensato tiene que usar su inteligencia para poder salir del peligro. Hoy quiero llevarte a la reflexión de que en el temor de Dios vos podés tener la sabiduría para no tener que usar una inteligencia para poder salir cuando ya caíste. ¿Se entiende eso? No se entiende. Sí se entiende. Más o menos. ¿Sabés qué pasa? Que si no tenés temor de Dios, no podés tener discernimiento. Pablo creía tener un celo por Dios, un celo por la palabra de Dios, un celo por todo lo que él era fariseo. Él quería llegar a lograr cosas. Y esto es lo que hace la religión, llegar a lograr cosas por sí mismo. Y el Señor Jesús, antes de que llegue a Damasco, le hace caer en tierra para que él pueda empezar a actuar con el discernimiento espiritual. Hermano, nada podemos hacer para Dios si no tenemos discernimiento espiritual. Y en esta noche quiero decirte que comiences a tener temor de Dios. Temor de Dios, temor de lo que Dios dice que tenemos que hacer y no hacemos. Temor de Dios de decir, ¿y qué tiene que yo haga esto? Si todos lo hacen. ¿Sabes que si no empezás en lo más poquito, te va a costar mucho ver los graves, las cosas que son graves? El discernimiento va a comenzar en las pequeñas cosas. No te permitas, querido hermano, querida hermana, no te permitas pequeñas licencias que luego te van a llevar lejos de Dios y tratar con tu inteligencia de tratar de salir de ese pozo. Y llega la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe que cuando él descubrió que ya le pertenecía, él descubrió de que era un siervo y no un señor, sino que estaba bajo la poderosa mano de un señor? Descubrió el temor de Dios. Salió esta pregunta, ¿qué querés que haga, Señor? Y lo primero que yo me anoté acá y puse, no puedo seguir viviendo para mí. Pablo se dio cuenta que su situación ya no era la que venía de Jerusalén. Y querido hermano, querida hermana, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, sin lugar a dudas, la situación cambia totalmente. Cuando hacemos el curso de bautismo con Yajaira hablamos de la conversión, el cambio de 180 grados. Yo era para aquel lado, pero voy para allá. Yo era así, pero he cambiado. Lo he visto, lo han visto personas, ven personas en nosotros los cambios. Yo veo en las personas que hacemos los cursos y me dicen, le hago la pregunta, ¿y qué han visto en vos? Y me dicen, che, vos no sos el mismo. Esa es la respuesta que recibo, que mucha gente le dice, no sos el mismo. Esta es la conversión. Pablo había cambiado de tener una actitud de orgullo a tener una actitud de humildad. Y mis amados, quiero decirles en esta noche que ninguna obra se puede hacer basada en el orgullo. Nada se puede hacer en el orgullo. Toda obra que es para Dios se tiene que hacer
en la humildad. Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras no conozcamos a Dios, nuestro yo será el centro de toda atracción. ¿Me entendiste? Mientras no conozcas a Dios, no tengas una relación personal con Dios, no le busques a Él, tu yo será el centro de atracción de toda tu vida. Y si queremos tener un mensaje poderoso en nuestra familia, tenemos que conocer a Dios. Sabe que todo empieza en nuestra familia. Varón que me estás mirando en esta noche y estás escuchando, tenés que ponerte de pie. Varones, nos tenemos que poner de pie en este momento y ser los sacerdotes que Dios quiere que seamos en nuestras casas. Yo quiero decirte que Dios te ve, a vos varón, hoy te ve como un varón esforzado y valiente, y no como el pusilánime que está siendo hoy, que está dejando que otros tomen las decisiones que vos y yo tenemos que tomar. Hoy como varones nos tenemos que levantar y decir, en esta casa, yo y mi casa, como decía Josué, serviremos al Señor. ¿Puede decir amén, varón? Quiero decirte que hasta que descubramos que hay alguien mayor a nuestro yo, vamos a seguir siendo esclavos de Él. Dios es mucho mayor a nuestro yo. Pero si vos no lo descubrís a esto, si vos seguís tomando tus decisiones, si vos seguís diciendo, ¿qué tiene de malo? Mira, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tengo que preguntarle al Señor? ¿Qué le tengo que preguntar al pastor en esta decisión? Esta la tomo yo. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestras decisiones, pero ninguno somos dueños de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Pablo tenía muy claro. Cuando vos vas a Romanos al capítulo 14, en el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y en el versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Querido hermano, él tenía claro a partir de su encuentro con el Señor, que ya tenía una dependencia con Él tal, que sea que viviera o sea que muriera, Él era del Señor. Y en este tiempo es bueno poder descubrir lo que Pablo descubrió ahí. En esta pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor le dijo, levántate y se te dirá qué hacer. ¿Sabe qué? Él descubrió el propósito que Dios tenía para su vida. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que es vivir de bendiciones prestadas. ¿Sabés lo que es vivir de bendiciones prestadas? Es decir, pastor, qué hermosa palabra que ha tenido usted en este domingo. Qué bueno, me ha hecho mucho bien, pero empezaste el lunes y empezaste con tus decisiones, te olvidaste del pastor, te olvidaste de la iglesia, porque ya hace rato que te olvidaste de Dios. Tener el propósito de Dios es decir, Señor, ¿qué querés que haga? Pero sos vos el que lo tenés que decir. Yo lo tengo que decir. Estoy convencido de que tus líderes te van a ayudar. Estoy convencido, mujer, que tu esposo, si tiene el rol del varón como Dios quiere, diseñado como Dios lo ha diseñado, él te dirá qué hacer, te ayudará a decir qué hacer, pero
tendrás que escuchar la voz de Dios diciéndote, levántate. Y esa es la palabra de esta noche final. La palabra final es levántate. Hermano, hermana, levántate en esta noche. Pero conoce vos lo que Dios quiere para vos. Hace tiempo escuché una misionera que estuvo en la iglesia, en nuestra iglesia, y cuando eran adolescentes, con su mejor amiga, tuvieron el llamado a ser misioneras, las dos. Una de ellas hoy es misionera, la otra es madre, vive con su esposo, con sus hijos, hermosa familia, una buena posición. Y cuando tuvo un tiempo de poder hablar con esta misionera, pasados los años, le dijo, tengo todo, no me falta absolutamente nada, pero estoy muerta en vida. ¿Sabes qué? La felicidad está en hacer el propósito por el cual vos y yo hemos sido llamados. Hay un propósito que Dios tiene para vos, querida, para vos, querido, incluso para vos, niño, niña que estás escuchando en esta noche acá. Dios tiene un propósito para vos. Y qué bueno sería entender que han pasado 52 años y aquel que comenzó la obra en Chipolete sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, Él tiene la fidelidad, Él es fiel. Seguramente han pasado muchos en estos 52 años que no han tenido la fidelidad y otros sí han sido fieles. Pero lo bueno es que el Señor sigue siendo fiel. En esta noche te está diciendo que te levantes, que te levantes, que te levantes. Deja la comodidad que hoy tenés. Y tal vez sea para replantearte en esta noche, decir, ¿quién eres tú, Señor? Porque a lo mejor no lo conoces. Y necesitamos conocer a Dios para poderle servir. Necesitamos conocerle a Él. Pero también tendrás que decir, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga, Señor? Hermano, es una decisión a tomar. ¿Sabes qué? Entiendo y hablaba con Eduardo hace un par de días y le decía que entiendo que somos la generación en este tiempo para poder llevar la palabra de Dios. No hay otra generación. Somos nosotros. Vos que me estás escuchando, vos que estás vivo, vos que te levantaste, vos que respirás. Esta es la generación que estamos acá para llevar, como comencé al principio diciendo, la respuesta que el mundo está buscando y nosotros la tenemos. Pero hasta que vos no entiendas quién es, no podrás preguntar qué querés que haga. Te lo dejo como una reflexión en esta noche. Te lo dejo para que tal vez si estás alejado de Dios, si estás escuchando y tal vez dijiste, no sé, voy a ver qué pasa, está bueno esto de los 52 años, tal vez me encuentro con algunas caras conocidas o no. Te dejo que esta palabra que es tiempo de levantarte. Si estás lejos, volvé al Señor. Volvé al Señor. Tiene los brazos abiertos, siguen estando los brazos abiertos, hermano. Siguen estando, hermanos, siguen los brazos, siguen estando. Tiene el mismo poder. Él no ha cambiado, no ha cambiado. ¿Sabe qué? Él sí tiene personas
ya destinadas para comenzar a caminar, o sea, ayudarte a caminar en este camino que es el plan de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga.